Entrevista por competencias. Una entrevista de reclutamiento tiene la finalidad de medir las posibilidades que tiene una persona que aspira a ocupar una posición en cualquier empresa. Si bien existen varias modalidades de entrevistas de reclutamiento, destaca por su efectividad la entrevista por competencias, cuya cualidad principal es comparar las competencias del aspirante con las competencias especificadas para el puesto. Ante todo, definamos que el término competencias se refiere a los conocimientos, habilidades, actitudes y valores que se requieren para desempeñar exitosamente las funciones y responsabilidades de un puesto. Esto nos lleva a que antes de pretender realizar una entrevista por competencias, es imprescindible tener establecido el perfil de competencias del puesto. Si el puesto no existe, se requiere definir el perfil. Si el puesto ya existe, es una buena oportunidad de revisarlo. Para esta tarea se requiere la participación exclusiva de las personas directamente involucradas en la operatividad del puesto, como son el jefe inmediato, el jefe del siguiente nivel, un experto en el área y un especialista en recursos humanos. Este equipo de trabajo debe responder a la pregunta: ¿qué es lo que hace quien ocupa este puesto que nadie más en la empresa puede hacer? Desglosando la respuesta lo más detallado posible en funciones y responsabilidades. Una vez que se han establecido y validado las funciones y responsabilidades del puesto, el siguiente paso es atender otra pregunta. ¿Qué necesita la persona en este puesto para cumplir con sus funciones y responsabilidades? Considerando que la respuesta se desglosa en 5 áreas. Saber. Los conocimientos y el nivel de profundidad que debe poseer de cada uno. Saber hacer. Habilidades y destrezas, así como las condiciones en que debe aplicarlas. Querer estar. Actitudes para adaptarse al puesto, al equipo de trabajo y a la empresa. Querer hacer. Capacidad de automotivación, nivel de resiliencia y tolerancia a la frustración. Poder hacer. Habilidades instrumentales y capacidad para determinar, seleccionar y usar medios y recursos. Con la información que se obtiene, se elabora el perfil por competencias, en el cual se describen los conocimientos, habilidades, actitudes y valores inherentes al puesto. El perfil de competencias es parte del perfil del puesto, ya que falta incluir otros aspectos propios de los requerimientos y políticas de la empresa, tales como formación académica, edad, sexo, experiencia, etc. Es importante aclarar que dentro del proceso de selección, la entrevista por competencia es posterior a otros pasos como la revisión de requisitos previos y la entrevista preliminar. Considerando que requiere el tiempo y dedicación de un entrevistador capacitado, la entrevista por competencias suele ser la última etapa, decisiva para seleccionar al mejor aspirante. Una buena manera de estructurar la entrevista por competencias es aplicar la técnica STAR, que si bien se diseñó originalmente para responder a una entrevista, también es útil para su preparación por parte del entrevistador. Antes de la entrevista, el entrevistador debe redactar un guión con preguntas redactadas en forma tal que permita conducir al aspirante a analizar situaciones concretas en su vida laboral. Es la S de STAR. Por ejemplo, describe una situación que resolviste mediante el análisis de problemas y la toma de decisiones. Narra un caso en el cual hayas integrado un equipo de trabajo con personas que ya estaban en la empresa. Relata una situación en la cual tuviste que entablar una negociación para obtener un resultado. Describe cómo has colaborado para que tu equipo de trabajo haya cumplido sus objetivos. Observemos que las preguntas empiezan con un verbo imperativo y a continuación desglosan una situación concreta. En este punto están prohibidas las preguntas que se responden con sí o no, o las preguntas del tipo ¿qué opinas acerca de? La pregunta en forma de situación permite que el entrevistador conduzca al aspirante para explorar los siguientes aspectos en cada una. Las tareas que el aspirante planeó para atender la situación, con preguntas del tipo ¿cómo hiciste tu plan de trabajo? ¿Qué pasos estableciste para llegar al resultado? ¿Cómo organizaste al equipo de trabajo y los recursos disponibles? Las acciones ejecutadas por el aspirante usando preguntas como ¿cuál fue tu participación directa? ¿Qué aportaste al equipo de trabajo? ¿Cuál fue tu contribución para el resultado final? Los resultados obtenidos
por medio de preguntas como ¿qué fue lo que obtuvo tu equipo de trabajo, la empresa y tú en lo personal? ¿En qué mejoró la empresa? ¿Cuál fue el aprendizaje final? La cantidad de preguntas preparadas por el entrevistador depende de la naturaleza del puesto. Mientras más alto es su nivel en el organigrama, requiere más preguntas y con mayor detalle de complejidad. De igual manera, la naturaleza de las competencias del puesto puede requerir una entrevista por competencias totalmente teórica, o en algún momento requerir la ejecución de tareas para demostrar destrezas y habilidades asociadas al manejo de técnicas, métodos, maquinaria y equipo. Durante la entrevista, el entrevistador debe tomar notas de las respuestas, actitudes y, en su caso, comportamiento del aspirante, puesto que posteriormente deberá analizar y comparar los resultados de los entrevistados para seleccionar al candidato más competente para ocupar el puesto. En conclusión, la entrevista por competencias es un tipo de entrevista de reclutamiento que se caracteriza por comparar las competencias requeridas por el puesto con las competencias del aspirante. Un requisito para realizar entrevistas por competencias es tener definido el perfil de competencias del puesto. Elaborar o revisar un perfil de competencias es un trabajo colaborativo que consiste en responder con el mayor nivel de detalle posible la pregunta ¿qué es lo que hace quien ocupa este puesto que nadie más en la empresa puede hacer? Para definir las funciones y responsabilidades del puesto. Una vez que se obtienen las funciones y responsabilidades del puesto, el siguiente paso es responder otra pregunta. ¿Qué necesita la persona en este puesto para cumplir con sus funciones y responsabilidades? Desglosando la respuesta en 5 áreas: saber, saber hacer, querer estar, querer hacer y poder hacer. Una vez diseñado el perfil de competencias del puesto, es posible preparar la entrevista por competencias, la cual ocupa uno de los pasos finales del proceso de selección. La entrevista por competencia puede tener la estructura de la técnica STAR. Situación: la propone el entrevistador, que luego conduce al aspirante a responder 3 aspectos: tareas planeadas, acciones ejecutadas y resultados obtenidos. La entrevista por competencias requiere de un trabajo previo, la formulación del perfil de competencias del puesto, que puede verse como un esfuerzo extra y no indispensable para entrevistar a un candidato. Sin embargo, ese esfuerzo genera un valor perdurable para la empresa, puesto que alimenta el catálogo de puestos, y si se repite cada vez que se requiere contratar personal, de manera gradual fortalece la estructura de la empresa y mejora su competitividad, asegurando colocar a personas competentes en el punto donde tienen mayor potencial.